Soy Félix Alberto Galván Cancheño, antropólogo de profesión, y es muy grato para mí saludarles y darles la bienvenida a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, al inicio del ciclo 2 2016, en el cual desarrollaremos el módulo de antropología. Este nos reúne a todos a fin de compartir nuevas experiencias dentro de un contexto universitario de dedicación, exigencia y satisfacción. El curso se propone orientar en la comprensión y el conocimiento de las distintas vertientes de la antropología y su relación con su contexto profesional, incidiendo en la importancia de la naturaleza socioeconómica de los grupos y comunidades humanas. Semana 2. Contextos ecosistémicos. Objetivo: identificar las diferencias culturales en los diferentes contextos ecosistémicos a través de lecturas seleccionadas, para clasificar las principales formas en que se manifiesta la diversidad cultural. 1. Contextos ecosistémicos. La antropología, como ciencia social, se ha centrado en la caracterización y análisis de estos hechos y procesos, definiendo su objeto con el concepto de cultura. La cultura como objeto de la antropología abarca en consecuencia los productos humanos materiales y simbólicos, mediante los cuales las poblaciones humanas se han organizado y establecido condiciones para interactuar a su interior con otras poblaciones humanas y en relación con su contexto biofísico. En este orden de ideas, otro concepto fundamental de la antropología es el de institución. Las instituciones son las formas particulares a través de las cuales se expresan, al interior de una cultura, estos sistemas de pautas de conducta que orientan y regulan la satisfacción de las necesidades de una población determinada. Si bien las formas institucionales presentes en las diferentes culturas son altamente diversas, las instituciones son comunes a todas las culturas. Todas las culturas, mediante sus instituciones, han establecido interacciones con el contexto ecosistémico del que han emergido, o el que han ocupado, estableciéndose relaciones culturales e institucionales, de orden simbólico y material, configurando en el espacio ecosistémico un dominio cultural, que se ha definido como territorialidad. Surge así la necesidad de otro concepto fundamental: el de territorio. El territorio, como espacio cultural, es inherente a la supervivencia de una población humana. Las poblaciones humanas, en la medida en que construyen cultura estableciendo su institucionalidad y territorialidad, transforman los ecosistemas y se transforman a sí mismas en un proceso complejo y dinámico, construyen como resultado una nueva realidad biofísica y cultural, que hace necesario el surgimiento del concepto de ambiente. El ambiente es, en consecuencia, una forma particular de expresión de las transformaciones biofísicas y culturales generadas por una población humana en un momento del tiempo y del espacio. La diversidad de ambientes construidos por las poblaciones humanas es y han sido altamente diversos, pero igualmente, es común a todas las culturas la construcción de un ambiente. Todos estos conceptos son igualmente construcciones humanas de carácter histórico, generados en la necesidad de elaborar marcos teóricos explicativos, que nos permitan entender los procesos inherentes a la evolución, configuración, adaptación y supervivencia de las poblaciones humanas. Las teorías, entendidas como sistemas de conceptos, y los conceptos mismos son herramientas típicamente humanas mediante las cuales hemos buscado actuar sobre nuestras realidades y problemas con el fin de autotransformarnos para garantizar nuestra supervivencia en el tiempo y en el espacio, creando condiciones de equidad y armonía en nuestras relaciones sociales y en nuestra articulación ecosistémica, es decir, un desarrollo sostenible. El papel de la antropología ha sido fundamental en este proceso, ya que el desarrollo de esta ciencia se ha caracterizado por la preocupación por comprender los procesos humanos, desde una perspectiva holística y multidimensional. En este sentido se han generado diferentes estrategias explicativas, representadas en diferentes teorías y escuelas, las cuales, algunas veces se han centrado en diferentes aspectos de estos procesos. Unas privilegiando lo simbólico, otras la dimensión material de la cultura, y dando diferente peso a las relaciones de causalidad entre las diferentes dimensiones de los procesos humanos en la construcción de cultura.
La antropología ha sido una ciencia bastante rica en interpretaciones y elaboraciones conceptuales, al igual que en la generación de información de campo de diferente tipo. La antropología en este sentido ha sido tan diversa como su objeto, pero también tan consistente como la capacidad de supervivencia de la especie humana, aunque hoy está en duda, pero precisamente por el hecho de simplificar y estandarizar la diversidad cultural en función de intereses mezquinos y unidimensionales. Y también precisamente por reducir el horizonte de sentido ético necesario a la ciencia y simplificar los objetos complejos, por carencia de paradigmas alternativos que respondan más claramente a la naturaleza de esos objetos. Estos temas no se pueden tratar adecuadamente, si no se parte de la comprensión de la dinámica de los procesos culturales y su relación con el sistema biofísico. Las relaciones sociedad-naturaleza implican la formalización o institucionalización histórica, en el sistema simbólico de cada cultura, de las formas de apropiación del territorio o del paisaje, creándose un orden institucional que es producido y produce transformaciones materiales en los ecosistemas, generando procesos de sostenibilidad o insostenibilidad de las poblaciones humanas. 2. Ecología cultural. La ecología cultural difiere de la ecología humana y social porque busca explicar el origen de los rasgos culturales particulares y los patrones que caracterizan diferentes áreas, en lugar de formular principios generales aplicables a cualquier situación cultural ambiental. Se distingue de las concepciones relativistas y neoevolucionistas de la historia cultural en la medida en que introduce el medio ambiente local como un factor extracultural en la premisa infructuosa de que la cultura proviene de la cultura. De esta manera la ecología cultural produce simultáneamente un problema y un método. El problema consiste en plantearse si los ajustes de las sociedades humanas a sus ambientes requieren de ciertos modos particulares de comportamiento o bien si estos permiten una amplia gama de posibles patrones de conducta. Dicho de esta manera, el problema separa a la ecología cultural del determinismo ambiental y de su teoría asociada del determinismo económico, pues generalmente se piensa que sus conclusiones están incluidas dentro del problema. 2. Ecología cultural. El problema de la ecología cultural debe ser precisado aún más empleando para ello una concepción complementaria de cultura. De acuerdo con la mirada holística, todos los aspectos de la cultura son funcionalmente interdependientes unos de otros. El grado y la forma de interdependencia, sin embargo, no son iguales para todos los rasgos. Más adelante voy a presentar el concepto de núcleo cultural, para referirme a aquella constelación de rasgos que están más estrechamente relacionados a las actividades de subsistencia y a las relaciones económicas. Este núcleo incluye aquellos patrones sociales, políticos y religiosos que empíricamente pueda establecerse que están estrechamente relacionados con tales conjuntos. Un sinnúmero de otros rasgos podrían tener una enorme variabilidad potencial porque estos están menos fuertemente ligados al núcleo. Estos últimos, o rasgos secundarios, están determinados en gran medida por factores histórico-culturales, por innovaciones eventuales o por difusión, y ellos dan la apariencia de una distinción externa con respecto a otras culturas con núcleos similares. La ecología cultural presta atención en primer sitio a aquellos rasgos que en el análisis empírico resultan más estrechamente involucrados en la utilización del ambiente en formas culturalmente prescritas. La expresión formas culturalmente prescritas debe tomarse con precaución porque su uso en antropología está frecuentemente cargado. El concepto normativo, que mira a la cultura como un sistema de prácticas que se refuerzan mutuamente, apoyadas en un conjunto de actividades y valores, pareciera considerar todo el comportamiento humano como si estuviera determinado por la cultura y que las adaptaciones ambientales no tuvieran ningún efecto. Considera que todo el patrón de la tecnología, el uso de la tierra, la tenencia de la tierra y otros rasgos sociales provienen enteramente de la cultura. Los ejemplos clásicos de la preponderancia de las actividades culturales sobre el sentido común son que los chinos no beben leche y que los esquimales no comen focas en el verano. Por supuesto que las culturas tienden a perpetuarse y el cambio puede ser lento por las razones que se han mencionado.
Pero durante milenios, las culturas en diferentes ambientes han cambiado tremendamente, y estos cambios son básicamente identificables como resultados de nuevas adaptaciones producidas por cambios en la tecnología y en las relaciones productivas. A pesar de ocasionales barreras culturales, las artes útiles se han dispersado muy ampliamente y son insignificantes los ejemplos donde éstas no han sido aceptadas por patrones culturales preexistentes. En tiempos anteriores a la agricultura, que abarcan quizás el 99% de la historia cultural, los instrumentos técnicos para la caza, la recolección y la pesca, se difundieron tan ampliamente como útiles resultaban. Garrotes, lanzas, trampas, arcos, fuego, vasijas, redes y muchos otros rasgos culturales se dispersaron hacia muchas áreas y algunas a todo el mundo. Más tarde las plantas y animales domesticados también se dispersaron muy rápidamente dentro de sus límites ambientales, deteniéndose solamente ante formidables barreras oceánicas. Si una nueva tecnología resulta o no valiosa, sin embargo, es una función del nivel cultural de la sociedad y también de sus posibilidades ambientales. Todas las sociedades anteriores a la agricultura encontraron las técnicas de la cacería y la recolección muy útiles. Dentro de los límites geográficos del pastoreo y la agricultura, estas prácticas fueron adoptadas. Técnicas más avanzadas, como la metalurgia, eran aceptables solo si estaban presentes ciertas precondiciones, tales como una población estable, el tiempo libre y la especialización interna. Estas condiciones pudieron desarrollarse solo a partir de las adaptaciones ecológicas de una sociedad agrícola. Al concepto de ecología cultural, sin embargo, le preocupa menos el origen y difusión de las tecnologías que con el hecho de que éstas sean usadas de diferente manera y que implicaran diferentes relaciones sociales en cada ambiente. El ambiente no solo es permisivo o prohibitivo con respecto a esas tecnologías, pero los rasgos locales específicos pueden demandar adaptaciones sociales que tienen amplias consecuencias. 3. Diversidad étnica, cultural y lingüística en los diferentes contextos ecosistémicos. La cultura adquiere diversas formas a través del tiempo y en cada espacio de vida o de presencia humana. Al adquirir diferentes formas se produce la diversidad cultural. Diversidad cultural se refiere a las diferentes historias, lenguas, costumbres y creencias entre las poblaciones del mundo. Esto contribuye a la riqueza existente en el planeta. Nuestro país posee una enorme diversidad geográfica, biogenética y cultural. Las dos primeras son ya valoradas, pero falta todavía hacer lo mismo con la variedad de lenguas, religiones, costumbres y tradiciones. Muchos de nosotros, si bien reconocemos la diversidad cultural, tenemos dificultades para aceptarla como algo positivo. Si se entiende la diversidad cultural como el gran patrimonio de lenguajes, representaciones, conocimientos y prácticas de la humanidad, entonces el rumbo del desarrollo social y económico dependerá en gran parte de esta diversidad cultural. En un mundo como el actual, en que se disuelven las fronteras de la comunicación, la diversidad cultural adquiere una creciente importancia. El diálogo, más allá de las propias fronteras, se ha vuelto posible y ha aumentado la potencialidad de la cooperación y de la solidaridad entre las culturas diferentes. Se da en la institución educativa porque alumnos, alumnas, docentes y demás miembros de la comunidad educativa provienen, en muchos casos, de culturas diferentes. Fases del proceso evolutivo de la cultura. Se entiende por evolución cultural la transformación a lo largo del tiempo de elementos culturales de una sociedad, o una parte de esa. La evidencia muestra que la cultura se puede definir como desarrollo de los usos, costumbres, religiones, valores, organización social, tecnología, leyes, lenguajes, artefactos, herramientas, transportes. Se desarrolla por la acumulación y transmisión de conocimientos para la mejor adaptación al medio ambiente.
Las tesis evolucionistas aplicadas a las ciencias sociales fueron una consecuencia de dos grandes aportaciones científicas de mediados del siglo XIX. El evolucionismo que planteó para la biología Darwin y la filosofía positivista de Auguste Comte. En ese contexto se formularon los estadios evolutivos de autores como el estadounidense Lewis Morgan, 1818-1881, y el británico Edward Burnett Tylor, 1834-1917, quienes, con algunos matices diferenciales, plantearon la existencia de tres estadios principales en el desarrollo cultural de los grupos humanos, denominados de menor a mayor nivel de desarrollo: salvajismo, barbarie y civilización. La aplicación de este esquema se popularizó por otros teóricos, como Friedrich Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. La consideración de la desigualdad de las culturas tuvo en gran medida éxito gracias a su adaptación como ideología justificadora propia de un momento en el que los europeos, los de Europa y las clases dominantes de origen europeo de las nuevas naciones de América, estaban extendiendo su dominio colonial por el resto del mundo. A finales del siglo XIX era un tema cultural muy extendido el de la existencia de razas inferiores y superiores, junto con otras teorías sociales hoy desacreditadas, como la eugenesia y el darwinismo social. No obstante, a partir de la primera mitad del siglo XX se fueron abriendo camino planteamientos antropológicos innovadores, destacadamente el relativismo cultural de Bronisław Malinowski y otros autores de la moderna antropología cultural, como Marvin Harris. Proceso de adaptación cultural. La cultura aceleró el proceso evolutivo aproximadamente 60.000 años atrás, cuando los humanos modernos salieron de África en pequeños grupos sociales que involuntariamente reconfiguraron el mundo en tan solo unas decenas de miles de años. La cultura se convirtió en una estrategia de supervivencia, pues adaptaron actitudes de transmitir y desarrollar conocimientos, habilidades y tecnología, características que hicieron más humanas las nuevas tierras y recursos. En definitiva, el ser humano se ha condicionado a casi todos los medios de la Tierra. La identidad cultural reside sobre dos pilares fundamentales que separan cualitativamente a los humanos del resto de las especies respecto al potencial evolutivo: el aprendizaje social y la teoría de la mente. A pesar de que algunos animales parecen disponer de tradiciones culturales, como los chimpancés que cascan las nueces con piedras o los pájaros que picotean las tapas de leche para beberla, esta pericia no evoluciona o mejora con el transcurrir del tiempo, y esto no sucederá a menos que adquirieran la teoría de la mente verdadera y aprendizaje social. Sin embargo, las sociedades humanas, por medio de la adaptación cultural acumulativa, se desarrollan y evolucionan gradualmente. A medida de que las personas se imitan unas a otras, eligen y modifican las tecnologías existentes, van almacenando conocimientos y habilidades. El resultado de todos estos procesos es una cultura variada y compleja. La historia de la especie humana consiste en el triunfo progresivo de distintas formas de cooperación. Las sociedades actuales se diferencian de aquellas tribus que lucharon entre sí para conquistar tierras, en la medida en que los individuos reconocieron que la cooperación mutua favorecía la obtención de recursos. Una terminología común para clasificar los diferentes aspectos de la cultura, introducido inicialmente por Marx, y usado de modo ligeramente diferente por otras escuelas y autores, es el que divide en tres partes. Aspectos infraestructurales, que serían los aspectos más materiales o relacionados con la tecnología, los medios de producción disponible, el tipo de recursos naturales o humanos manejados por una sociedad para su actividad económica y social. B. Teorías del cambio cultural. Aspectos estructurales, que serían aquellos relacionados con cómo se organizan las tareas y las funciones sociales, el sistema jerárquico y de poder y las reglas que en efecto rigen las relaciones entre individuos. Aspectos supraestructurales, que englobarían los aspectos más inmateriales e ideales, como las creencias religiosas, los valores morales y también los aspectos tradicionalmente considerados alta cultura en Occidente, como la pintura, la arquitectura, la música, la literatura o el cine, a pesar de que la realización de estos aspectos también se halla restringida por los aspectos tecnológicos o infraestructurales.
También todo un conjunto de idealizaciones como las utopías o principios deseables del ordenamiento jurídico formarían la supraestructura. C. Ejemplos de cambios culturales. Un exitoso caso de evolución y difusión cultural es la institución universitaria que empezó en el Mediterráneo y en Oriente, Asia, y en la Alta Edad Media europea. Egipto, África. Después en la Baja Edad Media. Europa, Italia, Inglaterra, Francia, España y Portugal, y posteriormente se extendió al mundo hispánico en el 16 y en el 17 al anglosajón americano, este último con conceptos nuevos de populismo y excelencia en investigación. La evolución cultural y la difusión cultural son temas básicos para el desarrollo de artículos como prioridades sociales y de áreas metropolitanas, para ejemplos de valores o de tecnologías, espirituales y materiales. El concepto está en la antropología cultural y fue desarrollado por Tylor, Leslie Witte, Kroeber, Kluckhohn, tiene muchas connotaciones como puede verse aquí por las disciplinas citadas y los enlaces, y para el estudioso puede leer más en los clásicos, por ejemplo, Bronislaw Malinowski en Los Argonautas del Pacífico Occidental. De evolución cultural a partir de la biología. La evolución biológica, mediante la selección natural, apunta hacia el logro de mayores niveles de adaptación de los seres vivientes. En el caso del hombre, en una determinada época, aparece el cerebro, como un órgano apto para el proceso de información. A partir de ahí comienza el proceso de adaptación cultural al orden natural. Puede decirse que el principio de complejidad creciente es el que reúne tanto a la evolución biológica como a la evolución cultural. También ha sido denominado como ley de complejidad conciencia. Esta tendencia implica la existencia de un sentido de la evolución, de una finalidad objetiva e implícita del universo. También puede establecerse el sentido de la historia de la humanidad como una serie de intentos por lograr mayores niveles de adaptación al orden natural. Julian Huxley describe la situación del hombre como si hubiese sido designado, de repente, director general de la más grande de todas las empresas, la empresa de la evolución. Así como el medio presiona a la vida hacia una mayor adaptación, el propio orden natural presiona a la humanidad, a través del sufrimiento, a una mayor adaptación cultural al mismo. Cuenta conmigo, Perú. Cuenta conmigo, que donde quiera que esté, yo te bendigo en la eterna gratitud de haber nacido sobre tu suelo, Perú. Cuenta conmigo en todo tiempo, Perú. Cuenta conmigo. Te doy mi amor, mi vivir, toma mis manos. Todos tus hijos, Perú, somos hermanos, y es necesario por ti vivir unidos. Cuenta conmigo, Perú, porque en tu tierra vibra una raza inmortal que se ha dormido. Soñando acaso, Perú, que al verte unido despertaría al oír. Cuenta conmigo. Soñando acaso, Perú, que al verte unido despertaría al oír. Cuenta conmigo. Volverá, patria grande y hermosa, con el sol de una nueva mañana. y ante Dios, San Martín, Santa Rosa,
tu pueblo que canta. Mi Perú, Perú, cuenta siempre conmigo. 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 Cuenta conmigo, Perú. Cuenta conmigo. para celebrar la Navidad. Ya salió mi caporal con su chicote en la mano, con su chicote en la mano, para alivio maliviosa, para alivio maliviosa, para alivio maliviosa, para alivio maliviosa. Capitán de bandolero, para alivio maliviosa, Para alivio maliviosa.